Saludos. En esta ocasión, pues continuando con esta serie que tenemos acerca de la vida de 4 hombres de Dios y que nos pueden enseñar como experiencia de sus vidas para nuestras vidas en medio de esta cuarentena en la cual estamos viviendo. Y esto no es un asunto de Panamá solamente, sino que es un asunto mundial. Esta serie, que lleva como título Resplandeciendo como luminares en el mundo, tiene la intención de que aprendamos a vivir en medio de esta condición de vida que para nosotros es novedosa y que estamos experimentando y con sus notables consecuencias. Bien, hablamos de 4 hombres de Dios y empezamos con el primero, José. En el capítulo 37 vamos a estar leyendo algunos versos bíblicos que nos van a dar entendimiento en cuanto a la vida de este hombre de Dios que aún siendo joven pasó por circunstancias muy difíciles, pero en medio de ellas mantuvo su carácter, mantuvo su personalidad, mantuvo sus convicciones y una serie de elementos que lo ayudaron a sobrevivir en este ambiente y siempre hacer luz en el ambiente en el cual Dios permitía que él estuviera. José, en el capítulo 37, que el verso 3, pues nos describe la vida de José antes que pasara por todas estas condiciones en las cuales pues ya sabemos que le acontecieron. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José vivía definitivamente en un ambiente muy bueno. De hecho, el ambiente para él era tan bueno que su padre lo había identificado como alguien especial aparte del resto de sus hermanos. José tenía 11 hermanos, tenía una hermana, y en medio de ese ambiente de hogar gozaba de grandes privilegios. Todo cambia a partir de un momento inesperado. En Génesis capítulo 37, el verso 13, declara que fue enviado por su padre a una misión de ver cómo estaban sus hermanos, que de paso estaban cuidando las ovejas, y el padre pues lo envía para llevarle provisiones y para ver cómo estaban sus hermanos. Así que el verso 13, que a la letra dice: y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, aquí encontramos un hijo obediente, un hijo que gozaba de una buena relación con su padre, y que en un momento dado todo en su vida cambió. Pero vamos a continuar con el relato que describe cómo las situaciones se fueron empeorando en su vida, al punto que quedó entregado en un ambiente como esclavo, un ambiente hostil, sin poder ver a sus padres, de hecho tampoco a sus hermanos, en una condición muy difícil. Leemos en el capítulo 14, que a la letra dice: e Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. En el verso 23 dice la Biblia: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Empiezan las situaciones que le son contrarias. Primero, aquella túnica que lo distinguía en su hogar de entre sus hermanos le es quitada. El verso 24 dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua. Ya no solamente no tiene lo que lo identificaba como hijo preferido dentro de su hogar, sino que ahora ya no está en un hogar, sino que está en una cisterna vacía, con todas las situaciones que pudo haber tenido allá adentro, inclusive la muerte. Y el verso 28 dice
Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Pierde la túnica, luego es metido en una cisterna y por último es vendido a unos ismaelitas. Y con ellos la esperanza de volver a ver a su familia, a su padre, su hogar, la condición de vida que tenía. Con todas estas cosas, entendemos cómo en un momento dado puede haber un cambio rotundo de un ambiente a otro. Y en ese cambio, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si vamos a mantener una actitud correcta, debemos de deshacernos de toda amargura, de todo enojo, de culpables, de culpar a aquellos que verdaderamente lo hicieron, porque los hermanos fueron los que lo colocaron en esta condición. Pero el saber eso y el llenarse de amargura, de ira, de enojo, de rencores, no le sirve de nada, sino que tiene que perfilarse en este nuevo ambiente y sobrevivir y hacer que sobrevivan en él aquellas condiciones de vida que todo hombre de Dios tiene que tener y que de la cual hablamos en el video anterior. En Génesis, capítulo 39, el verso 1, encontramos a un José ya en un ambiente de esclavitud, en un pueblo pagano, un pueblo muy diferente a su familia, a su gente. Y en esta condición, sus convicciones, aquellas cosas que permanecieron en él, aquellas cosas que sobrevivieron al mal momento en que él estaba viviendo, y permítame volverlas a mencionar, porque yo creo que son muy importantes tenerlas en cuenta. 5 cosas lo ayudaron a sobrevivir, porque esas cosas sobrevivieron al momento en que él estaba viviendo. Primero, sus convicciones. Segundo, su confianza. Tercero, su identidad. Cuarto, lo que es él. Y quinto, su concepto de Dios. Con esas 5 herramientas, José se enfrenta a un nuevo mundo, un mundo malo, un mundo terrible, un mundo de esclavitud. Y teniendo esas herramientas, puso su mejor rostro. No se llenó de amargura. No buscó culpables. Y en ocasión esas cosas son las que terminan de perturbar nuestra vida, porque en medio de nuestra condición mala, por decirlo de alguna manera, de la desgracia que estuviéramos viviendo en el momento y de una condición muy dura, el buscar culpables y buscar razones y decir que todo es consecuencia de alguien que hizo algo, realmente es muy poco lo que puede hacer por nosotros, sino terminar de minar aquellas cosas buenas que tenemos en nuestro corazón. Todo lo que tenemos que hacer en este momento es mantener aquellas cosas que tienen que sobrevivir para que nosotros podamos superarnos en la condición que tenemos, sobrevivir y entrar en un proceso de prosperidad, porque se puede prosperar en un mal ambiente. La Biblia declara en el capítulo 39 de Génesis que a pesar de que José era esclavo, y vamos a leer el verso 1 y el verso 2, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Observen, cuando mantenemos aquellas 5 herramientas en nuestra vida y no nos dejamos contaminar por todo lo que pueda amargar nuestra vida, Dios se pronuncia inmediatamente. Y 2 cosas son importantes aquí en este verso 2
del capítulo 39. Primero, Dios estaba con él. Nosotros no podemos olvidar, independientemente de lo que esté ocurriendo, de que Dios está con nosotros. Si vamos a ser luminares de este mundo, no podemos permitir que esta convicción, que esta confianza, que esta seguridad de vida se vaya de nuestra vida. Nuestra oración no puede estar encaminada correctamente si no tenemos la convicción de que Dios está con nosotros. El escritor de Hebreos dice, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego es importante mantener la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Segundo, dice el verso 2, y fue varón próspero. ¿Cuándo empiezas a prosperar en un mal ambiente? Primero, cuando crees realmente que puedes hacerlo. Cuando estás suficientemente confiado en que si Dios está contigo, a pesar de que el ambiente es inhóspito, es terrible, puedes desarrollarte. No tienes por qué quedarte en una condición paupérrima y en melancolía y llenarte de estrés y de inseguridad. Tienes que combatir eso y tienes que aprender a declarar la palabra, y toda palabra que te alimente. Busca el alimento de la palabra que traiga paz y tranquilidad a tu vida. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, también sabemos que su presencia se puede hacer manifiesta en medio del ambiente malo. En el Salmo 16, el verso 11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Oye, la estoy pasando mal en mi casa, estoy enfermo, estoy mal, pero no indica que su presencia no puede estar contigo y llenarte y llevarte una plenitud de gozo. Tenemos una lucha espiritual porque vemos cómo a raíz de las condiciones malas que podemos tener, lo inmediatamente que nos llega a nuestra mente son dardos de fuego del enemigo diciendo que Dios nos ha abandonado. Tenemos que combatir eso. ¿Y cómo lo combatimos? Con la palabra. Otra forma en que el enemigo trae dardos de fuego es señalándonos como culpables de nuestra tragedia. Nos señala como culpable o señala a alguien como culpable. No podemos seguir esa línea, esa ruta. Tenemos que cortar eso. No importa quién es culpable o quién es responsable. Lo importante es que Dios está conmigo. Y como está conmigo, yo sé que todo ayuda bien porque yo amo al Señor. Cuando esas cosas están bien establecidas en nuestra vida, entonces empezamos allí mismo en ese ambiente un proceso de prosperidad. Y José prosperó en la casa de Potifar. Y José prosperó en la casa de Potifar. Vamos a continuar con el estudio de este gran hombre de Dios que nos enseña a cómo ser luz en medio de una generación maligna y perversa. No podemos ser sombra, no podemos ser oscuridad o compararnos con los que lo son. Tenemos que ser luminares del mundo. Saludos.